Señores, vamos a hablar de los cuartos de las Fuerzas Armadas, el dinero, el presupuesto de las Fuerzas Armadas, de las respectivas instituciones que componen las Fuerzas Armadas. El militar del Ejército, de la Fuerza Aérea y Armada de República Dominicana, debe conocer el presupuesto de sus respectivas instituciones. Miren, me voy más lejos. El soldado debe hacer el esfuerzo de conocer, en lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, los articulados de las Fuerzas Armadas, la Constitución, la Ley 139-13 y su reglamento de aplicación, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y debe conocer, señores, saber el presupuesto de su institución, cómo se ejecuta. Porque el militar exige mucho, demanda mucho y todo, señores, se hace con dinero, con recursos económicos, absolutamente todo. Y es importante porque a veces hacemos acusaciones injustas, que entendemos que los culpables son los jefes. Y es que ese jefe probablemente no tiene los recursos. Claro, hay muchos que han hecho ejecuciones presupuestarias, aplicaciones del presupuesto de manera incorrecta, que ha afectado al soldado. Porque cuando tú tienes pocos recursos económicos en una institución, ahí tiene que despertar el ingenio, las capacidades, las competencias del gerente y así poder diseñar las políticas, los objetivos de manera correcta y que impacte positivamente, principalmente en el caso de las Fuerzas Armadas, al soldado. Al soldado. Para tú tener buenos cuarteles necesitas recursos. Para tú tener equipos como sus pertrechos, fusiles, chalecos, cascos, tú necesitas recursos. Para tener dietas, un especialismo, un incentivo, necesitas recursos. Para que hayan aumentos salariales, se necesitan recursos. Y los recursos, los presupuestos en todas las instituciones, exceptuando el Ministerio de Educación, que tiene un 4% del Producto Interno Bruto, que estamos hablando de más de 300.000 millones de pesos de presupuesto, que eso es el equivalente de unos 20, de un 20% del presupuesto. Más o menos, 19-20% del presupuesto. O sea, que es un presupuesto macro, el Ministerio de Educación. Pero el Ejército, si lo comparamos, señores, es una migaja, porque el Ejército tiene una responsabilidad a nivel nacional. Su radio de acción del Ejército de República Dominicana es nacional. Y el esfuerzo mayor se hace en la frontera. Por eso que hoy vamos a iniciar hablando de la ejecutoria presupuestaria del Ejército. En otros programas hablaremos de la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana. ¿Cuál es el presupuesto del Ejército de República Dominicana? ¿Cuál es el presupuesto? Bueno, el presupuesto, voy a hablar del 2025. El presupuesto del 2025 fue de unos 19.334.035.764 pesos. Pero miren este elemento para que ustedes vean lo que les estoy diciendo.
Miren esto. El 95%, 96-97% de ese presupuesto se queda en remuneraciones. Miren, 17.436.862.871 pesos. Ahí se quedó el presupuesto. ¿Qué le queda al comandante general para poder distribuir en las diferentes dependencias del ejército? Unos 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos para un ejército. Si no es competente el gerente, el articulador, el líder, el militar, con esos recursos, bueno, no llega a nada. No llega a nada. Y cuando, para que puedan aumentar en lo que tiene que ver con los especialismos, el sueldo, que hay que reconocer que el presidente de la República ha enfatizado en las Fuerzas Armadas. Ha sido el presidente de más presencia en las Fuerzas Armadas y ha sido el presidente, el gobierno que más ha invertido en la frontera. Ahí están con la construcción del muro. Claro, el muro hay que custodiarlo, es un trabajo fuerte, eso lo sabemos, pero hay una inversión ahí desde el punto de vista de la seguridad nacional. Hay una inversión, hay más equipos, se han remozado los diferentes puestos de los batallones, de las brigadas en las zonas fronterizas. Eso es indiscutible. Ha habido un énfasis de equipar las Fuerzas Armadas, principalmente el ejército. Pero ese presupuesto se quedó todo en remuneraciones, en sueldo. Ahí se queda el dinero. Y de luego tú vas a ver que le van a poner a la Academia Militar Batalla de las Carreras unos 40 o 50 millones. No sé realmente cuál es el presupuesto de esa academia. Tú vas a ver que a la brigada le ponen tanto. Tú vas a ver que la escuela de formación del ejército se queda tanto. La comandancia tiene tanto. Esos 2.000 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto queda de eso para remozamiento, para construcción? El gasto de capital. Todas las instituciones son deficitarias en gasto de capital porque los gastos corrientes lo superan, la nómina, sueldo, seguro, vaina, el pago de todo ese tipo de cosas. Se queda ahí el gran dinero. Y no hay, diríamos, claro, la inversión mayor debe ser ahí. Ahora, si tú calculas, son 19.000 millones. Para que ese ejército, con esa cantidad de tropas, el ejército tiene unos 34.000 miembros, supongamos. Para que haya un ejército, y creo que con lo que tienen, con lo que se muestra ahí, bueno, pero bien, han hecho mucho. Necesita por lo menos el ejército de República Dominicana que tenga, supongamos que tenga una inversión de gasto de capital de unos 15.000 millones, necesita por lo menos 35.000 a 40.000 millones de pesos. 35.000 a 40.000. Eso es con salarios dignos, que te puedan quedar para tú hacer inversiones, que le pueda quedar al ejército unos 15 a 20.000 millones, que es un dinero, obviamente, de repente le llegan esos cuartos y se le va a hacer difícil ejecutarlo, porque eso es una planificación y eso es un lío. Fíjense que el Ministerio de Educación, yo creo que en el único momento que ejecutó en un 80 o 90% fue el de la pandemia en 2020, el presupuesto. Pero siempre se queda un 64-70% porque no hay capacidad para hacer, para ejecutar ese presupuesto completo. Siempre le quedan miles y miles de millones de pesos. Le sobran.
al Ministerio de Educación que no lo ejecute en el año. Entonces sí se necesita eso. Ahí estamos viendo que se quedan remuneraciones, sobresueldo, dieta, gratificaciones, bonificaciones, contribuciones de seguridad social, todo ese tipo de cosas. Fíjense ahí, contribuciones de seguridad social, o sea que la institución también hace algunas aportaciones en eso. Entonces, vamos a ver ahora, señores, vamos a ver los logros del Ejército de República Dominicana, comandado por el Mayor General Jorge Iván Camino Pérez. Vamos a ver las ejecutorias, la ejecución presupuestaria del Ejército de República Dominicana en el año 2025. ¿Qué hizo el Ejército? Vimos el presupuesto y vimos que más de 17,000 millones de pesos se quedan en nóminas, en pagos y en gasto corriente, vamos a decir, para que lo podamos entender. Ahora vamos a ver qué hizo el Ejército con ese sobrante, vamos a decir. ¿Qué hizo el Ejército con esos 2,000 millones de pesos? Que ellos lo presentan. Aquí está. Miren, en sueldos, en ingresos de nuevos miembros, presupuesto ejecutado 2025, ahí tienen ustedes que lo están viendo en su pantalla, 320,986,347 pesos para un 16.15% de ese presupuesto, ¿verdad? Eso fueron nuevos miembros que ingresaron y inmediatamente ingresa un soldado, hay que pagarle. Inmediatamente usted ingresó, hay que pagarle y hay que buscar esos cuartos. Esa ejecución presupuestaria es parte de la planificación, de lo que se proyecta, en la institución. Es parte de su proyección. Bueno, este año vamos a ingresar el PEI, el plan institucional, tiene para los 4 años, o no sé cómo lo haría en el caso del ejército, pero dentro de la planificación el comandante general quiere ingresar en sus 2 años como comandante 2,000 miembros. Arranca en su primer año, ingresa 1,000, por ejemplo aquí ingresó 1,081 miembros. Y hay que buscar, y eso se llevó 320,986,347 pesos. Entonces, graduación, primera promoción de conscriptos. Esto se llevó 207,938,238 pesos. Uniformes militares y acabados textiles, 48,332,389 pesos. Aquí mismo, aquí vemos 20 camionetas marca Mitsubishi, modelo L200, automáticas, diésel, 4x4, año 2025 y 10 motocicletas marca Longines SX2 250cc, año 2025, utilizados en la seguridad y defensa de la zona fronteriza. 71,431,100 pesos. Eso que se llevó eso. Seguros, vehículos, aeronaves e infraestructura. 58,627 pesos. 627,163 pesos. Inversión en cobertura de Seguro Nacional Senasa, 319,446,579 pesos. Oye, unos cuartos. Ahí, productos y útiles de defensa y seguridad, 61,910,215. Mobiliarios y equipos, 28,402,334 pesos. Construcciones y remozamientos. Oiga esto, construcciones y remozamientos, 770,517,000. Ahí se va 517,061 pesos. Ahí se va, ese fueron el 38% de esto. Entonces miren, vamos a ver, me voy a enfocar
principalmente, a ver el tiempo, me voy a enfocar en esta última parte, en las construcciones, señores. En las construcciones. Este detallito, vamos a ver este detallito. Este detallito. Recordemos de los reclutas que le dije que se hizo esa inversión de 320 millones 986 mil 347 pesos. Fueron los reclutas. Entonces, miren, en los 207 millones, aquí dice lo siguiente. En ese mismo tenor, el Ejército de República Dominicana ascendió al rango de raso a conscriptos, 820 egresados de la primera promoción del 2025 que recibieron entrenamiento para una inversión de 207.938.238 pesos. Cabe destacar que estos soldados han sido asignados a los batallones de infantería apostados en la zona fronteriza, donde han sido intensificadas las operaciones de seguridad, vigilancia, patrullaje y control, garantizando así la protección de la misma. Fueron distribuidos a los batallones estos soldados, 800, aquí hay un jueguito de palabras porque dice el ejército ascendió al rango de raso a conscriptos. Hay como un jueguito de palabras ahí, porque tú no sabes si fue que lo ascendió a conscripto o de conscripto a raso. Es un asuntico, no me voy a detener en esa parte. Entonces miren, aquí lo que tiene que ver con la construcción, que es la parte donde yo le doy seguimiento a esto, porque me interesa. Yo creo mucho mira, el comandante Onofre, cuando fue comandante general, realmente él llevó un proceso inmenso de intervenciones, de remozamientos a las estructuras, a los puestos, las brigadas, los batallones. Toda la infraestructura fue intervenida, pero de una forma agresiva. Eso lo planificó y lo ejecutó. Y el comandante general Jorge Iván también ha hecho sus aportes y ha seguido con esa política de atender. Claro, ya prácticamente todas las dependencias estaban remozadas, estaban intervenidas, fueron intervenidas, y eso ha facilitado más el proceso. Miren, construcción de las oficinas del Estado Mayor. Esas fueron las construcciones con ese presupuesto que le dije, que más de 700 millones ejecutados. Entonces, aquí dice, mire, construcción de las oficinas del Estado Mayor, que está ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, Pedro Brán, Santo Domingo. ¿Cuántos fueron estos? Con un presupuesto estimado de 240.929.583 pesos, presentando un avance de un 63%, el equivalente a 151.965 pesos, 965.685 pesos, ¿verdad? Para un balance pendiente de 88.963.898 pesos. Remodelación de la infraestructura del primer escuadrón de caballería. ¿Cuánto fueron esto? Presupuesto estimado, 23.953.136 pesos, otorgándole un anticipo avance de 20%. Recuerden que las instituciones, las contrataciones públicas, establece que hay que entregarle un avance, o como dice bien claro, un anticipo de un 20% para la ejecución de la obra al contratista. Entonces, equivalente a 4 millones ese avance, 4.790.627 pesos para un balance pendiente de 19.162.509 pesos. Reconstrucción de la Fortaleza Blair, ubicada en la provincia de Dajabón, la cual se le asignó con un presupuesto estimado de
381.873 pesos, otorgándole un anticipo de un 20% equivalente a 7.476.374 pesos, para un balance pendiente de 29.905.498 pesos. Reconstrucción del club de oficiales de la Segunda Brigada de Infantería. Aquí fue con 49.366.381 pesos. Me voy a adelantar para no tomar más tiempo. Construcción, déjame ver si aquí fue, yo dije reconstrucción, ok, sí. Construcción de infraestructura para el batallón de transportación ubicado en el campamento militar 16 de agosto, municipio Pedro Brán, con un presupuesto estimado de 113.843.651 pesos, otorgando un anticipo de un 20%, equivalente a 22.768.730 pesos. Un balance pendiente, 91.074.921 pesos. Construcción de infraestructura para el batallón de infantería ubicado en el municipio de Inver, provincia de Duarte. Un presupuesto estimado de 154.262.659 pesos. Entonces, aquí dice, en igual medida fueron remozadas varias áreas en el campamento militar de 16 de agosto, tales como el acceso a la entrada principal, la entrada alterna del recinto en la calle Las Mercedes, que incluye la construcción de 460 metros de verja perimetral e instalación del cerco eléctrico, reacondicionamiento de áreas deportivas, canchas, electrificación y alumbrado de calles internas, construcción de aceras y espacios de jardinería, reubicación y equipamiento de la Oficina de Acceso a la Información del Ejército y en el Centro de Monitoreo y Videovigilancia del recinto, representando una inversión total de 17.350.948 pesos. Aquí le estamos viendo todo completo, con el objetivo de mejorar la educación de los cadetes, enfocados en la formación de su máxima capacidad y ante el incremento de la estadía de los aspirantes pertenecientes a las diferentes instituciones castrenses. En este recinto militar se realizó la reparación de butacas de las aulas por un monto de 199.946 pesos. En ese mismo tenor, la Academia Militar Batalla de la Carrera realizó la construcción de un pozo séptico para los desagües de Aguas Negras por un monto de 247.766 pesos y un filtrante para el desagüe de aguas fluviales por un monto de 131.570 pesos. Señores, ahí pudimos ver qué se hizo con esos recursos que presentan las autoridades. Pudimos ver el presupuesto del ejército para que podamos tener una visión más amplia, más holística de qué se está haciendo, qué se ha hecho con esos recursos. Y ciertamente, señores, las instituciones tienen recursos limitados. A veces queremos más. Yo creo que la exigencia hay que hacérsela al gobierno para que le otorgue más presupuesto. Yo creo que el Ministerio de Educación ha demostrado que no ha podido nunca ejecutar ese presupuesto. Bueno, vamos a dejarle un 3% y vamos a darle ese 1% a las Fuerzas Armadas. Vamos a darle ese 1% a las Fuerzas Armadas y vamos a tener soldados más competentes, más capacitados, más equipos, más tecnología, más seguridad para la patria, más seguridad para el país, porque todo eso se traduce. La seguridad, señores, es parte esencial del desarrollo, del crecimiento de un país. Un país que no muestre un nivel de seguridad óptimo, un nivel de seguridad que lleve tranquilidad a las personas que nos visitan y los ciudadanos dominicanos, entonces ese país, bueno, se va a atrasar. Y aquí yo creo que
Las Fuerzas Armadas es un eje transversal, lo he dicho, es transversal al igual que la policía para alcanzar los propósitos, los objetivos nacionales. Señores, hasta aquí lo dejamos.